Hola, muy buenas noches a todos. Agradecerles que nos acompañen esta noche en la celebración del 123 aniversario del nacimiento en Las Palmas de Juan Negrín López. También celebramos que hace un año abrimos esta fundación, esta casa, con una exposición. Y también, por primera vez, va a haber una entrevista abierta hacia todos ustedes para que participen. Es la primera vez que lo hacemos aquí, esperemos que sean muchísimos más, ¿no? Y por último, también nos acompaña a una exposición nueva que abrimos sobre, vamos a llamarle, un espacio desconocido de Negrín. ¿Y ese espacio cuál es? En ninguna biografía podrán ustedes ver, siempre se nombra de pasada que fue diputado por Las Palmas, pero Negrín tiene una gestión de la provincia y de cuestiones canarias en general, que ya con detenimiento lo irán viendo ustedes cuando nos acompañen a ver la exposición. Pues nada más, ya conocen a Carmen, conocen a Javier, y Javier, aquí este terreno es tuyo ya. Buenas noches. Había muchos papeles entre nosotros. Cuando él murió, mi tío, claro, se interesó mucho en dar a conocer algunas cosas y sabía que mi abuelo, yo también lo sabía, estaba escribiendo su biografía. Porque al mediodía, a la hora de comer, pues siempre había discusiones, preguntas entre él y su compañera Feli sobre lo que había pasado, sobre los eventos, sobre si había estado tal persona en tal sitio, en tal momento, si habían dudas, lo discutían entre ellos y claro, mi hermano y yo pues estábamos presentes y oíamos todo eso. Y yo sabía que había esos escritos. Y se muere mi abuelo y mi tío obviamente recupera oficialmente todo sus libros, su archivo. Sin embargo, no se fue con los archivos, es decir, formalmente era suyo, pero se quedaron en la casa donde yo vivo y donde vivo ahora todavía. Y esos archivos estaban, había una parte que se llevó muy pequeña, pero otra parte que estaba en el sótano de la casa, que algunos habrán visto en las películas que lo muestran, que es un desorden fabuloso, y sigue siendo un desorden fabuloso, y posiblemente todavía hay más documentos. Y bueno, iban pasando los años, mi tío se muere, antes de morirse me lo transmite todo a mí, y yo trabajaba, y como todo el mundo, pues uno trabaja y con niños y todo, no tiene tiempo de ocuparse de eso. Pero de tener conciencia de que existía algo importante en ese sótano, desde niña. Con los años, claro, pude realizar algo que siempre tenía la intención de realizar, es decir, dejar de trabajar y dedicarme a defender la imagen de mi abuelo. Y cómo mejor, pues con los elementos del archivo, ¿no? Y claro, en ese momento yo lo primero que pensé era en la biografía que estaba escribiendo. Dije, si él empezó con la biografía, pues era porque había algunas cuestiones ahí que él tenía su respuesta hacia esas cosas, ¿no? Entonces, recuperar esa biografía y ver. Y bueno, de la biografía pasé pues a todo el resto del archivo. ¿Cómo llegué a mirarlo en detalle? Otro cuento también largo. Estaba todavía trabajando en ese momento en la UNESCO y una amiga, una secretaria que era mexicana, por eso éramos amigas, porque yo había vivido muchos años en México,
me vino a ver y me dice, oye, en el Colegio de España en París están dando una conferencia sobre tu abuelo. Yo ni idea, porque he estado muy poco en contacto con instituciones españolas. Y bueno, y me da el papelito, y en el papelito dice, Gabriel Jackson da una conferencia sobre Juan Negrín, y detrás ponía con todas las reservas porque la familia nunca le ha dado acceso al archivo. Entonces voy a la conferencia con toda la familia y escuchamos, y bueno, y al final de la conferencia la imagen que él había dado de mi abuelo era tal, y además Gabriel pues ahora debe tener 92 años y en ese momento tendría 80 y algo, y entonces fui a verlo al final de la conferencia y le pregunto, le digo, ¿usted ha conocido al señor Negrín? Y me dice, no, pero deduje que tenía que ser de tal y tal manera. Y le dije, pues, dedujo bien, soy su nieta, y si quiere le doy acceso al archivo. Y entonces, él y yo, los dos, los primeros, sin contar la aventura de Sergio con mi tío, de Sergio Miare, pero bajamos los dos juntos, él con sus años y yo con mi energía, pero él tenía mucha más que yo. Bajamos y fuimos subiendo paquete por paquete con polvo del año, pues había bajado al sótano en el 56, como murió mi abuelo. Es decir, no se había tocado, los paquetes estaban todos tal cual, envueltos en papel de periódico del 39, nadie los había abierto, o muy pocos se habían abierto, los que se había llevado mi tío, efectivamente esos sí, pero todo el resto había quedado tal y cual como se sacó en el momento de la guerra. Y bueno, y empezamos a abrir, sacar el polvo, mirar, ver, descubrir, y pues la alegría de saber que ese era el archivo de mi abuelo, el archivo oficial, es decir, todos los papeles con los cuales él trabajaba todos los días, que firmaba o que distribuía a los funcionarios a su alrededor, etc., con las 10 y 8 y 7 copias administrativas que hacen falta, etc. Y cuando uno tiene la oportunidad de conocer y tocar tantos documentos, los cientos de papeles que lo conforman, inmediatamente uno se pregunta por la intención del hombre que los atesoraba. Había un deseo de justificar cómo había sido realmente la historia, quizás una respuesta a los españoles que habían vivido la tragedia de la guerra civil, una explicación. ¿Cuál era la intención? Bueno, eso nunca lo sabremos, ¿no? Porque no se le puede preguntar a mi abuelo, pero yo personalmente pienso, y lo he deducido un poco porque me consta que todos los que han tenido cargos más o menos importantes habían conservado también sus archivos. Es decir, que debía haber, probablemente lo encontraremos algún día, unas instrucciones pidiendo a cada responsable que se llevara lo que le correspondía. Y mi deducción es porque, obviamente, la intención en ese momento, después ya no, pero en ese momento era que se regresaría un día a España. ¿Por qué? Porque estaba por empezar la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, era obvio que iba a empezar, él tenía su información por amigos alemanes de cuando estaba en la universidad, con los cuales seguía teniendo contacto. Inclusive creo que hasta el ministro de Finanzas de Hitler, el primero, creo que había estado en la universidad con él, y él sabía que había mucho dinero que se estaba gastando en armamento. Y bueno, se veía la posición alemana, italiana, de invadir otros países sin ninguna reacción de nadie, ¿no? Y que eso, claro, no iba a seguir así, y que llegaría un momento que tanto los ingleses como los franceses y todos empezarían a reaccionar.
y que en ese momento España se encontraría del lado de lo que luego se llamaron los aliados. Y por lo tanto, era importante conservar documentos que constituyen un Estado. Y si uno quiere preservar ese Estado, pues es esencial preservar lo que lo constituye, es decir, la documentación. Por eso a mí siempre me sorprende, a paréntesis, que en España, cuando un ministro se va, puede llevarse su documentación. Me parece que debería ser obligatorio que lo dejara en su administración, pero no es siempre el caso, ¿eh? Se lo pueden llevar. Yo sé que tuve una discusión con Blanco acerca de eso, de que había un momento que decía, ya, aquí tiene que quedarse porque es la historia del país. En la casa de Alba estoy segura que hay mucha más documentación que en muchas bibliotecas españolas. Pero bueno, eso es un paréntesis. El caso es que en ese momento la idea era conservarlo, yo creo, para conservar la entidad del Estado. Y ¿por qué digo esto? Porque el mismo 1 de abril, mientras que Franco estaba anunciando la victoria, etc., él tuvo una reunión, organizó una reunión de diputados en el exilio y justamente insistiendo sobre el hecho de que había que seguir el Estado español, el gobierno español tenía que seguir existiendo en el exilio. Y eso fue, hubo un debate bastante difícil, en el cual tengo que decir que Dolores Ibarburu lo apoyó, pero él explicó, dijo, tiene que haber una entidad formal que se preocupe y se ocupe de los exiliados que están en los campos, y bueno, todavía en ese momento él no plantea lo de la guerra y todo eso, no lo dice en esas palabras, pero en fin, en el comportamiento y en todo lo que siguió, el hecho que él decidió irse a Londres y no a México, en México hubiera estado muy tranquilo, pero decide irse a Londres, aún sabiendo que Londres no fue un aliado, pero sabe que ahí va a ser la resistencia. Entonces, en fin, por eso yo digo que hay toda una lógica que para mí pues es esa idea de preservar lo que fue el Estado. No solo las pruebas ni nada de eso, es simplemente para el futuro más que para justificar el pasado. En relación a la biografía o las memorias que empezó a escribir y que no han visto todavía la luz, primero, porque empezó a escribirlas tan tarde, hasta el punto que la muerte lo cogió en la labor, y segundo, el tono de estas memorias que creo que usted conoció los inicios de ella o conoce algún contenido de ella, ¿qué preocupaciones eran las que manifestaba en lo que estaba trabajando, ¿no? Bueno, había algunos temas, todos los temas que le criticaban, sobre todo los propios del Partido Socialista, pero también los de fuera, ¿no? Lo de Nin, la muerte de Nin, el oro de Moscú, en fin, había otros temas. Sergio sabe más que yo porque ha estudiado más. Pero se van a publicar en algún momento, ¿no? Espero que un día podamos juntar todos los escritos y publicarlos. Las memorias son muy cortas, no hay mucho, hay muchas versiones, hay muchas erratas, cambios de frase, de una palabra, otra palabra, etc. Pero porque se ve que busca la palabra exacta para definir lo que su análisis de la situación, ¿no? Y para que sea claro para el otro. Entonces, son unas memorias, más defensivas, ¿no? De su gestión y de sus criterios. No sé si la palabra es defensiva, en todo caso explicativa. Sí. Porque defensiva no era la actitud, no le corresponde.
Esta noche se va a inaugurar la exposición El compromiso canario de Negrín y Pascua, aunque relativa a su etapa de diputado, demuestra la sensibilidad de su abuelo con la isla donde nació, concretamente con la salud de sus paisanos, a los que trata, en el caso de la isleta, de preservar contra las epidemias y la cuestión de higiene pública. Tras la guerra y en el exilio, ¿cómo fue la relación de él con Gran Canaria? Con Canarias, hablaban de ella, hablaban de la isla, hablaban... ¿Qué era lo que le transmitió el lugar donde había nacido? Exactamente. Efectivamente, no. Bueno, primero hay que decir, era un hombre que miraba más hacia el porvenir que hacia el pasado, ¿no? Tal vez por eso, vuelvo a la pregunta anterior, por eso empezó a escribir sus memorias tan tarde. Y además tan tarde es relativo, porque murió con 64 años. Pero, bueno, a lo mejor sintió en ese momento que era más urgente. Pero, entonces, él no hablaba tanto de Canarias. Los recuerdos son limitados a los que puede tener una persona de la edad que yo tenía, ¿no? Y no hablaba mucho de Canarias, entendiendo posteriormente, pienso que, excepto para decir que era guanche, entiendo que era un poco como su jardín secreto, protegido, posiblemente como era algo muy querido, eso sí era obvio, le dolía mucho hablar de ello. La familia ya había salido de Canarias, la familia directa estaba en Francia. Su padre y un tío habían muerto aquí y no de buena manera. Entonces, todo eso, bueno, son cosas que no se comentan con los niños. O por lo menos él hablaba de todo, pero hablar de su padre en la cárcel pues era algo que a una niña de 9 años, aunque habíamos visto muchas películas de guerra y de todo, pues no sé, a lo mejor le hubiera dolido demasiado, no sé, él mismo no hablaba de ello. Y claro, es después con el tiempo que uno va deduciendo y entendiendo, ¿no? El tema de la exposición para mí es un tema totalmente nuevo. Había en una entrevista que te hice, comentabas que la época que estuvo en Londres, que estuvieron viviendo una etapa muy corta en una finca, como en una zona rural, y me comentabas que aquello, como que él quería recrear quizás un mundo de la infancia que había vivido aquí, ¿no? El mundo suyo de las fincas agrícolas. Sí. Sí, bueno, eso fue después de la guerra. Efectivamente se compró una mansion, como dicen, una mansión que tenía muchas hectáreas, lagos, isla. Y bueno, pero yo creo justamente que eso era un poco volver a ese sueño o los recuerdos de la infancia y volver a instalarse ahí. Y había tratado de convencer, entre otros, a mi padre que viniera a vivir con él y que se instalara ahí, pero mi madre, que ya que era americana, pero se había acostumbrado al sol de México y ese invierno le tocó nieve. Entonces como que dijo, no, mejor me quedo en México, y volvieron a México, que fue una gran decepción para mi abuelo, pero él ahí quiso recrear esa finca y además un laboratorio. Tenía un laboratorio que era pues como la mitad de este patio, y donde hacía sus experimentos, porque eso también se ha dicho mucho que dejó las ciencias, pero no, ahí seguía con sus ranas y sus ratas, o ratones, mejor dicho. Pero los ingleses no fueron exactamente amables y le informaron, alguien no sé cómo supo, pero en fin, le
informaron que no podía hacer vivisección. Entonces tuvo que cerrar el laboratorio, en fin, por lo menos no hacer los mismos experimentos que estaba haciendo, que había hecho aquí, y aquí en España, y que, en fin, antes de la guerra, ¿no? Y también le dijeron que no tenía derecho de explotar las tierras. En otras palabras, no era bienvenido como exiliado, y yo estoy hablando ya de postguerra, de los años 45, 46. Y entonces fue cuando decidió regresar a Francia. La situación en Francia con la ocupación nazi no fue complicada para ustedes. Bueno, yo no la conocí. mi abuelo tampoco la conoció porque él estuvo viviendo en Francia cuando ya era el gobierno de Daladier y ya había caído el Frente Popular. Le habían prohibido quedarse en París, todo eran facilidades. Entonces le habían prohibido quedarse a vivir en París, pero él de todas maneras iba cuando le daba la gana y había alquilado un piso, y primero estuvo en un hotel, luego estuvo en un piso, es decir, él seguía llevando su vida, eso era parte de su libertad. Y salió de París el mismo día que los alemanes entraron, él salió en coche y con las columnas de desplazados, no eran exiliados, pero en fin, de desplazados que se iban hacia el sur, y él también se fue a Burdeos, y de Burdeos salió a Inglaterra. Y justo antes, claro, pasó a buscar a Azaña y intentar convencer a algunos que fueran en el barco con él. Azaña no aceptó porque no estaba su mujer con él en ese momento y él no quería irse sin ella. Y bueno, pero sí, bueno. Y el archivo, en cambio, quedó en Francia. No hubo, porque se nos ha relatado el episodio de que en un momento hubo un intento de incautación de ese archivo por parte de la policía franquista. Sí, eso fue posterior. Eso fue después de la guerra. Entraron en la casa a finales de los años 40, cuando él estaba en México, en una reunión en México, y entraron y no robaron nada, pero tomaron seguramente fotos de lo que había, porque después de haber dicho que nunca me habían robado nada, supe que habían como 2.000 copias que habían tomado. Eso lo supe el año pasado, de documentos que había en la casa. Porque lo que les interesaba era saber quién eran los que estaban inscritos en el Partido Socialista, dónde vivían, socialista o comunista o el que fuera, ¿no? Dónde vivían, en fin, poder agarrarlos. ¿Cómo te enteraste de que existía? Eso lo supe hace muy poco. Un historiador me dijo, no te creas, si entraron. ¿Estaban en archivos españoles o esas copias? No, en la casa. Sí, pero bueno, ¿sacaron las copias? Aparentemente sí. Bueno, el archivo de Franco, no sé, eso no pregunté porque me quedé un poco sorprendida, pero bueno. Antes comentaba Y efectivamente seguían haciendo prisioneros y trayendo gente de Francia como podían. Pero con el archivo no se tomaron medidas especiales, siguieron el sótano ese. No, estuvieron en casa de un notario, encontramos en el archivo de aquí, hay una factura importante, no sé cuántos miles de francos de la época, por haberlo guardado durante todo el tiempo de la guerra. Se pusieron a buen recaudo. Se conservó bien en casa de un notario. No sé. Cuando habla de el laboratorio en la finca de Londres, donde Negrín quiso seguir trabajando en la ciencia, porque siempre se ha intentado trasladar la versión
que la política produce un sesgo importante en la biografía de Negrín. Se queda la ciencia atrás y empieza una etapa política muy potente que abandona todo lo demás, ¿no? Pero eso no es así. ¿Cómo era la vida? O sea, lo que quiero que explique cómo era la vida de Negrín en el exilio en Francia, después de ya abandonar todas sus obligaciones políticas, abandonarlas no, expulsarlas de las obligaciones políticas. ¿A qué se dedicaba él? ¿Cuál era su dedicación principal? Bueno, eso no puedo contestar en forma precisa, pero para empezar, la relación con la ciencia, la exposición justamente de hoy, muestra que sí se puede hacer política y seguir involucrado en la ciencia, como lo hizo él. Después, también durante la guerra, he encontrado algunos documentos que todavía están en casa, es decir, todavía falta por traer cosas, donde el mismo mes que él es presidente del Consejo, hace hacer unas publicaciones por el Ministerio de Salud, donde resumen, son unos folletos, no sé cuánto tiempo lo hicieron, pero en fin, en todo caso, en 1936 empezaron a hacerlo, resumiendo todas las investigaciones que se hacían en el mundo entero, para que los médicos que estaban en los campos de batalla y otros siguieran al tanto de lo que estaba pasando, porque ya no había no se podía seguir haciendo investigación como se hacía, entonces por lo menos para que estuvieran informados. Y después de las dos guerras, perdón, después de las dos guerras, en Francia, lo que a mí me consta es que seguía teniendo muchos amigos médicos y que seguía yendo a conferencias en el Collège de France regularmente, y hay un documento en particular de cuando él muere. Mi padre entrega unos libros científicos al Collège de France y Perrin, no sé si es el premio Nobel o su hijo, pero en fin, que estaba de director del Collège de France, agradece, da el pésame y agradece dando la lista de los libros y recuerda cómo en las conferencias del Collège de France sobre temas muy distintos, él siempre participaba y discutía, y el comentario de Perrin era, bueno, parecía que era experto en todos los temas. Y de hecho, cuando uno ve la biblioteca, hay mucho sobre la energía, bueno, no se hablaba entonces de energía atómica, pero del átomo, nuclear más bien se decía, era justo después de la bomba, pero ya se trataba de utilizar una forma más positiva. Y había mucha investigación sobre, en fin, hay documentación y libros también sobre la cibernética, como se llamaba en ese momento, obviamente sobre física, química, psicología muchísimo. Le interesaba mucho utilizar la hipnosis como medio en vez de adormecer, y la acupuntura también. De hecho, se la hacía sobre el mismo. En fin. Es decir, que seguía muy involucrado en todos los diferentes temas que estaban, no sé si se dice en español, pero que estaban en la punta de la ciencia. Una persona que le apasionaba por lo que he leído, la tecnología, o sea, le apasionaba el tema de la fotografía, las cámaras, los coches. Sí. Sí, era como muy moderno en ese sentido, ¿no? Todo lo nuevo le interesaba, lo he contado en otra ocasión, hasta hay una de las primeras máquinas de lavar platos. Imagínense, se murió en el 56 y ya teníamos máquina de lavar platos, porque además mejora la condición de la mujer. Así que, bueno, si la encuentro la traeré. Pero de todas maneras nunca lamentó, o por lo menos no hizo una confesión en ese sentido,
que hubiese sido malo para él abandonar la ciencia, no haber seguido por ese derrotero, o, como decías, no volvía al pasado, era una persona con una fortaleza anímica muy potente y decía, no, yo el futuro y no... Sí, bueno, en cierta manera, muy egoístamente voy a decir que el futuro éramos mi hermano y yo, ¿no? Entonces se dedicaba un poco a nosotros, pero nunca cortó con sus raíces, sus intereses, tanto literatura. Ahora estaba leyendo las memorias de María Casares y recordaba, pues mucha de la gente que ella nombra son gente que venían regularmente a casa, aparte de Camus, claro, y otros, pero menos conocidos, pero había gente en el área del teatro, de diferentes cosas, del cine también. Estaba en todos los temas, y la política. Tenía información muy precisa de lo que pasaba en España, realmente de cómo se vivía la dictadura, Sí. Tenía una información muy precisa sobre eso. Bueno, él tenía información por varios medios, pero aparte de eso lo tenía directamente por la familia de su compañera Feli, que se había quedado en España. Pero tenía por diferentes lados. Y claro, por eso toma la posición que toma con el Plan Marshall, que es lo tienen ahí en la exposición, pero en fin, que por mucho que se ayude al Estado español no va a cambiar la situación de Franco. Franco se va a quedar, pero por lo menos los españoles beneficiarían que era su preocupación siempre. Pero eso fue un tema que le costó un disgusto o una falta o no ser entendido dentro del partido, igual que cuando decide también entregar parte del archivo sobre las cuentas del oro de Moscú a Franco, ¿no? Eso no era entendido por su... Bueno, ya no era su partido, efectivamente. Ya no era su partido, pero le criticaban. No solo no era su partido, sino que estaba en otro partido socialista unificado. Así que no lo entendieron. Yo, hablando con Ángel Viñas, la conclusión de Viñas es que lo que lo había motivado en devolver la parte que tenía que ver con el oro era porque parecía que en ese momento, en los años 56, España estaba empezando a reanudar otra vez relaciones con Moscú y pues su preocupación era que eventualmente Moscú o alguien le reclamara todavía al país fondos, y para demostrar que no había nada que reclamar, pues por lo menos siempre otra vez es que él además hacía la distinción entre el Estado español y el gobierno español, lo cual es lógico, ¿no? Y él siempre estaba por el Estado, por el gobierno obviamente no. Entonces el interés del Estado era saber que no debía nada a los rusos, en el caso de que se planteara. Esa era la deducción de Ángel Viñas. No lo sé, es posible, es muy posible. De todas maneras, él después también, digamos que fue triste, ¿no? En mi libro que ese gesto de él después fuese utilizado, pero bueno, como era obvio, iba a ser por la dictadura para machacarlo, ¿no? Claro. Bueno, eso es típico de una dictadura, ¿qué se puede esperar, no? Es decir, fueron una mentira desde el primer día y hasta el último día. El mismo día que muere, no se sabe si ha muerto. Es decir, así que efectivamente esa documentación la guardaron. En vez de... Además, me consta porque me dieron una vez una copia de un informe del Banco de España. Cuando recibieron esa información, dieron esa documentación al Banco de España y le pidieron que la analizara. Y el Banco de España, el informe dice, todas las cuentas están limpias, todo está perfecto. Y claro, eso se lo guardaron. Ese informe además ya no hay copias. Se lo guardaron porque no les interesaba y claro, ahí empezaron o continuaron el luto del oro.
primero que el oro o se lo mete en el bolsillo o se lo regala a los rusos, pero en todo caso no ve dónde tiene que ir, cuando en realidad todo, absolutamente todo se gastó en armamento, en comida, en mantas, en lo que hacía medicina, lo que hacía falta para la guerra, para resistir a la ofensiva del golpe. No sé si alguna vez en la intimidad Negrín habló de sus desavenencias con D'Alessio Prieto, si las comunicaba o no, cómo había sido este conflicto, qué tipo de interpretación hacía él. Bueno, yo lo único que puedo decir de eso es lo que percibe un niño, ¿no? Otra vez. Y lo que yo percibía es que había bastante dolor cuando hablaba de Prieto. Le molestaba en general cuando no entendía algo, ¿ya? Y la reacción de Prieto es algo que él nunca entendió. Y a mí me consta, eso sí, que nos hemos cruzado, o él se cruzaba en la noche en restaurantes, estaba Prieto con su hija Blanca y mi abuelo con Feli, y se cruzaban y Prieto no le saludaba. Entonces le hizo eso una vez, no se lo volvió a hacer dos, porque mi abuelo ya intentó ir hacia él. Pero él había ido a su casa en México varias veces y no lo recibía, y en fin, se portó de una forma no muy elegante. En cambio, mi abuelo trataba de arreglar las cosas, primero porque habían sido amigos y que entre gente normal uno siempre puede discutir, teóricamente, y yo sé, le digo, como sentimiento, como niña, pues noté un dolor ahí, una herida muy fuerte, y por parte de Feli también, porque ella había militado en el Partido Socialista con Blanca, y pues la misma reacción de incomprensión, como de la noche a la mañana alguien que había sido tan cercano, por muchos desacuerdos que hubiera habido, es decir, también los había con Azaña, también los hubo con muchos, ¿no? Pero digamos que Prieto había sido su mentor en un momento, y bueno. Pero digamos que el problema básico en el tema de Prieto era un problema de raíz económica, era un problema del exilio, de cómo se habían administrado los fondos para los refugiados, para la gente, para los exiliados, ¿no? Pero con el tiempo, obviamente me enteré que era más que eso, ¿no? Es decir, la escisión con Prieto empieza a partir del momento, primero, que Prieto no es nombrado presidente del Consejo, y sobre todo, y segundo, ya la gota de agua cuando lo saca el Ministerio de Agua. Entonces ahí nace un cierto rencor, y Prieto, pues yo creo que nunca se lo perdonó. Y luego hay la actitud también de Prieto de derrotismo, ¿no? De que desde el inicio de la guerra ya estaba perdida, y eso mi abuelo no lo aceptaba. Y ahí había un análisis diferente también de lo que iba a venir después, y por qué era tan importante resistir. Todo eso, había un desacuerdo profundo, bueno, no profundo, pero en cómo hacer las cosas. Digamos que también la alianza que hizo Negrín con los comunistas en aquel momento, ¿no? Yo creo que eso eran más bien pretextos, pero bueno, a lo mejor también eso, pero yo digo que es un pretexto porque obviamente él conocía a mi abuelo y sabía cuál era su sentimiento hacia los comunistas. Es decir, los comunistas, él les tenía mucho respeto por la forma en que estaban organizados, eran muy eficientes, había una jerarquía y se hacían caso, no era el desorden que había entre los brigadistas cuando llegaban, por ejemplo, en fin, había que formarlos, ¿no? Los comunistas
eran más ordenados, entonces pues como ejército era mejor, era más eficiente y se podía contar, es decir, si en un momento habían dicho que iban a hacer algo, pues lo hacían, o trataban de hacerlo en todo caso, y en ese sentido, bueno, yo creo que todo el mundo lo sabía. Entonces, al mismo tiempo, los comunistas representaban 17%, nada más, menos que Le Pen en Francia hoy en día, hay que decirlo, y bueno, era un frente popular, es decir, había que trabajar con ellos. Entonces, yo digo más bien eso eran pretextos. Y él era muy claro sobre el comunismo, es decir, a mí como niña me decía, ¿no? Lo he dicho en varias ocasiones, pero una dictadura, aunque sea del proletariado, sigue siendo una dictadura. Entonces era muy claro. Pero había una alianza objetiva en un momento y bueno, había que respetarla. Él tenía información, imagino, seguro que la tenía de lo que sucedía en la Unión Soviética, que sí, porque los intelectuales franceses tardaron mucho en reconocer lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética, ¿no? Sí, los franceses hasta finales de los 70, yo creo. Sí, hasta Georges Marchais, la relación, el nudo umbilical, se puede llamar así, entre el Partido Comunista francés y soviético, existió en forma muy fuerte. En cambio, en España, durante la guerra, el Partido Comunista, como en español, eran autónomos, eran mucho más independientes. En el archivo justamente hay pruebas que además Ricardo Miralles ya antes lo había sacado a relucir, es decir, habían diferencias. A veces recibían instrucciones, tienen que hacer esto y lo otro, y ellos hacían lo que les daba la gana, es decir, iban por su cuenta. Como decía Santiago Carrillo hace unos años, el Partido Comunista seguía a Negrín y no la inversa. A mí me gustaría saber, la familia Negrín es una familia desgajada por el exilio, ¿no? ¿Dónde están los Negrín? ¿Dónde están situados en el mapa del mundo, en el mapa de... ¿Dónde está cada uno? Bueno, yo he descubierto que hay unos Negrines en Canarias. Pero no lo sabía antes, me tienen que disculpar, pero no lo sabía. Pero bueno, están esencialmente en México y en Estados Unidos y en Francia. Y en Inglaterra ahora, en Abu Dhabi. Sí, seguimos con la costumbre de movernos, pero digamos que la familia de... A su abuelo, perdón, le encantaban también los aviones. Sí, hasta... Se colocaban sitios en un momento en que eran tan complejas las comunicaciones, estaba siempre bueno, eso capacidad de movilidad, ¿no? Parte de su admiración por la nueva tecnología, ¿no? Parece que un día él mismo decidió que iba a tomar un avión y se subió al avión y empezó a volar él solo. Y todo el mundo quedó, ¿cómo es posible? Pero bueno, sí hemos tomado la costumbre de viajar con él mucho y seguimos viajando, pero sus dos hijos, el mayor y el más pequeño, se fueron a Estados Unidos. La familia del mayor ahora, que son hijos adoptivos, pero en fin, se han venido a Francia. Bueno, están entre Francia y Estados Unidos. Y la familia de mi padre se fue a México. En fin, no todos, puesto que... ¿Se habla español? ¿Hablan español? O... Mis nietos, que nunca han ido a ningún país donde se habla español, hablan español. De 3 años sigue hablando español, ha sido su primer idioma, su idioma materno. Sí, es una tradición familiar. ¿Y el interés por Juan Negrín es un interés general o es un interés que solo está en ti?
Yo creo que más que nada es mi hermano y yo. Y claro, ahora nuestra descendencia, ¿no? Pero más que nada es ese lado de la familia. Sí. Pero ¿hay alguno que está demostrando, que ha mostrado interés por...? No en forma tan concreta, ¿no? No, mis hijas espero que algún día van a seguir, van a retomar En la fundación, digamos, en su actividad, en su labor, en su programación, alguna vez han manifestado la preocupación porque la fundación desarrolle una labor sobre determinados aspectos de la Segunda República, de logros que se consiguieron a nivel educativo, igualdad de derechos, en fin, que por cuestiones, digamos, de ambiente político en España, pues se han ido desplazando, ¿no? Y no se han puesto en valor, ¿no? ¿Cuáles son los temas que realmente te preocupan de ese, y que yo sé que pueden ser muchos, pero vamos, que crees que la fundación debe mantenerlos? Bueno, la primera cosa efectivamente es que cuando yo me metí en los papeles, en leer algunos papeles y interesarme, en fin, no interesarme, siempre me interesé, pero en tomar más tiempo para interesarme a la cuestión de la guerra de España, y cuando me metí en los papeles de mi abuelo, mi primera idea era defender la imagen de mi abuelo, pero la segunda idea es que es imposible hablar de él sin hablar de la República. Entonces, obviamente, pues espero que aunque es más complicado por las razones X, múltiples, pero sí, a mí me gustaría que este lugar fuera también al mismo tiempo un lugar de memoria de la República, de lo que representó, porque la República era una ilusión, pero en el buen sentido de la palabra, no en algo como un globo que estalla y luego ya no hay nada, ¿no? Sino que realmente tenía una preocupación, pues primero el concepto que vemos en una carta de joven de mi abuelo, ¿no? De igualdad, fraternidad y libertad. Todas esas cosas es esencial, ¿no? Es decir, yo creo que en España todavía hay un gran camino hacia la igualdad, que falta, estamos al contrario yendo hacia más y más desigualdades, ¿no? Entonces recordar que hubo un momento en que la gente se preocupó por eso, en que la gente luchó por eso, y que la gente consiguió, aunque sea solo por las mujeres, es decir, que las mujeres tuvieran los mismos derechos que los hombres, es un paso enorme. Que ellas pudieran decidir en ese momento de su cuerpo, explícitamente de la cuestión del aborto o del divorcio, eso es algo que ya se hizo. La gente se olvida que España fue uno de los primeros países, con la excepción de unos países nórdicos, en tener ministras mujeres, es decir, de reconocer que también pueden ser no solo intelectuales en su casa, sino que también pueden tener un papel fuera. La alfabetización, todo lo que se hizo por la alfabetización, todo lo que se hizo por proteger el arte en el Museo del Prado, es esa pequeña decisión de decir se va a sacar los cuadros del Prado para protegerlos, y que salen hasta Ginebra, ¿no? Y además bombardeados por los italianos a medida que iban avanzando, pero bueno, a pesar de que habían dicho que no, que se iba a dejar el camino libre para que se protegiera. Pero eso fue el inicio de todo el concepto de lo que hoy se llama patrimonio mundial. Y todas esas cosas que parecen así muy... Hay gente que posiblemente, pero ¿cómo se puede pasar tanto tiempo ocupándose de un cuadro en vez de ocuparse de los enfermos o de la gente o de los bombardeos? No, es que es patrimonio mundial, es un concepto nuevo y que nace en ese momento. Entonces todo eso son cosas que debemos a la República. Y
ese sueño de un porvenir mejor, yo creo que hay que preservarlo. En momentos ahora tan difíciles hay que continuar teniendo sueños y que hay que luchar por esos sueños. Y bueno, espero que la Fundación sea una sede donde justamente todos esos sueños sigan vivos y que se les dé pues no sé, su primer paso hacia el futuro. ¿Cómo era la relación de Negrín con la religión? Era respetuoso de la gente que tenía creencias, pero él era demasiado escéptico para tenerlas. Un poco para resumir, mi hermano y yo tenemos una gran discusión sobre eso, porque él dice que era agnóstico y yo digo que era ateo. Así que bueno, no lo sabremos. Pero en todo caso, lo que sí me consta es que, por ejemplo, se llevaba excelentemente bien con su hermano que era cura, que cuando íbamos a visitar iglesias yo me tenía que poner el velo, la mantilla o como se llame, porque era la costumbre, ¿no? Y hasta me enseñó a persignarme para poder, cuando se entraba, porque en aquel entonces todo eso se hacía. Es decir, era respetuoso de la religión, pero al mismo tiempo, bueno, tenía libros de religión. Cuando un momento que era el momento de las comuniones, ¿no? Entonces me tocó a mí ver a mis amigas en clase que venían todos con vestidos blancos, con sus encajes y todo eso, y entonces dije, me encantaría hacer la comunión. Y entonces mi abuelo me dice, muy bien, pero a una condición. Primero te lees este libro, un libro así, sobre la vida de Jesús. Y segundo, será en un vestido gris de franela. Y ya nunca hice la comunión. Acabó mi interés. Pero luego me dijo, si un día te interesa, siempre puedes hacerlo. Así que bueno, esa es un poco la religión. No era reacio, pero tampoco... ¿Cuándo va a venir la biblioteca de Negrín? Bueno, eso... primero hay que hacer lo mismo que se hizo con el archivo, es decir, hacer la lista de lo que hay. Y luego, como también es parte de mi vida, tendré que hacer una selección de lo que, con lo cual me quedo y lo que viene. Pero me gustaría, en principio, que haya una gran parte de la biblioteca que viniera, que sea sobre todo representativa de sus diferentes intereses, tanto científicos, históricos, de arquitectura, de literatura, mismo de simplemente el placer del libro bonito, y eventualmente pues una buena parte vendrá, pero hay que hacer la selección y es todavía un trabajo complicado, largo, caro. La biblioteca tiene muchas ediciones singulares, curiosas. Sí, bueno, ahora traje 3 que están ahí en la entrada, que son libros que están en mal estado, pero que están dedicados por los autores, que eso muestra también su relación con los intelectuales de la época. Luego hay toda una sección que es un poco complicada, que era de libros de un sindicato anarquista, bueno, del PUM, eran del PUM, y que cuando se disolvió tenían una biblioteca y se vendió, se hizo una, ¿cómo se dice? Una subasta. Y él pidió a mi tío que comprara pues lo que podía de todo eso. Y el resultado es que ahora vamos a hacer una exposición en el Instituto Cervantes de una selección de los libros. Además es una selección que no da una imagen de todo lo que hay. Por ejemplo, hay toda una sección de libros sobre Asia
o asiáticos, de Japón, de Tibet, de otras cosas, de Tailandia. Eso no está incluido, tampoco están incluidos los libros del siglo XVI, XVII, pero sí hay un libro firmado por Goebbels, dedicado a un camarada X, no sé cuál, pero en fin, que es interesante ver porque eso muestra también la relación entre Pum y otro, en fin, un poco ambigua la cosa, pero así que... Y luego, claro, hay algunos libros, bueno, como el Neruda, que Neruda escribió justo después de la guerra, que salió en 500 ejemplares, y hay uno para él, etc. Muy bien, pues para no coger el tiempo de la exposición y tampoco para no abusar de la amabilidad de Carmen Negrín, pues darle muchas gracias porque me ha contestado todo, porque nos hemos enterado de cosas que no conocíamos y bueno, ha sido un placer pues estrenar el formato de entrevista en abierto con Carmen Negrín.